Mireya García sigue con nosotros en la unidad móvil. Mireya. Sí. ¿Estás un poquito molesta, Mireya? Estoy muy molesta, pero no vamos a perder tiempo en eso. Lo que quiero decir es que el señor González ha dicho una cosa razonable, y es que los violadores de derechos humanos no debieran estar en esas cárceles. Efectivamente, los violadores de derechos humanos no debieran estar en cárceles especiales, sino que en la penitenciaría o en la cárcel de alta seguridad, en definitiva en las cárceles donde están todos los presos, toda la gente que comete delitos, toda la gente que comete crímenes. Eso es lo único razonable que ha dicho. Mireya, usted... Ninguna cárcel, la gente ninguna que comete cárcel. crímenes terroristas está libre. Sí, dígame, Eduardo. Los indultó a todos, están todos libres. Mireya... 900 y tantos terroristas liberados por el gobierno del señor Elwin. Claro. Mireya, Dígame, Eduardo. Alejandra Arriaza de Codepu ha llamado a hacer una funa en caso de que este estreno se haga efectivamente aquel domingo. ¿Ustedes también se van a aplicar a esa funa? Mire, nosotros primero esperamos de que esto no se realice y que el gobierno tome las medidas pertinentes para que no se cometa una agresión en contra del Estado de Derecho y en contra de la democracia y en contra de las víctimas y de los familiares de las víctimas. En definitiva, en contra del pueblo de Chile, que sufrió 17 años de la más brutal dictadura de Latinoamérica. Mireya, acá tanto... Sí se hace, nosotros vamos a participar, y quiero dejar esto bien en claro, nosotros vamos a participar obviamente de una manifestación de repudio en contra de una actividad ilegítima. Ahí en el panel se ha señalado que esta no es una actividad ilegítima, que es legal rendir homenaje a los dictadores. No es legal rendir homenaje a los dictadores. ¿Y saben por qué no es legal? Porque los dictadores son los responsables de la vulneración al derecho a la vida. Y desde ese momento no es legal rendir homenaje a un dictador. Moralmente, mucho menos. Pero legalmente tampoco. Por lo tanto, hay una equivocación generalizada en ese panel. Y si este homenaje se realiza, obviamente que vamos a participar de una manifestación de repudio, como lo hicimos en dictadura, como lo hemos hecho en democracia y como lo vamos a seguir haciendo hasta que logremos que exista una conciencia generalizada de defensa de la verdad, de la justicia y del derecho a la vida. Ese derecho que fue vulnerado de las más diversas maneras, de las más brutales maneras y de las más dolorosas maneras. ¿Cómo que darse está pidiendo la palabra? No, yo quería saber si van a llevar encapuchados y armas para ir por lo menos protegidos nosotros. No, nosotros damos la cara siempre, y aquí tiene la mía. Yo me llamo Mireya García, soy dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, soy hermana de un detenido desaparecido que tenía 19 años al momento de ser detenido, y yo misma a los 16 años estuve en un campo de concentración en la isla Quiriquina, en Talcahuano, a cargo de la Marina. Así que a mí no me viene con encapuchado ni con arma. Nunca, señor, ni encapuchado ni arma. Nosotros decimos nuestro nombre y todo el país sabe lo que hacemos. ¿Por qué se lo hemos escuchado? ¿Actuaron en Providencia usted en la batalla de Pocuro, que nosotros le llamamos? Porque Claro, la violencia ahí fue tremenda. Claro que estuvimos en Providencia, en lo que usted llama batalla, porque usted vive en las batallas, pues señor, pero entienda que ya perdió la batalla, ya la perdió. ¿Sabe por qué? Porque la decencia se impone, siempre se impone. Con piedra, rompiéndonos los vidrios, a palos, maltratando a la gente como lo hicieron. Bueno, así se pero si impone. ustedes estaban presentando un libro de un criminal, pues, ¿qué querían? Entonces, ¿Qué querían si estaban presentando el libro de un criminal? Mireya, de ¿por un qué te vamos a condenado, creer de a un ti? reo? ¿Qué querían? Mireya, ¿por qué te vamos a creer a ti de que es un criminal? ¿Por qué se Porque le va a está creer a la condenado, izquierda? Pues, ahora si ustedes niegan la verdad judicial, quiere decir que se están poniendo fuera del Estado de Derecho y por lo tanto no tienen ni siquiera que estar sentados en ese panel. Lo hicieron con jueces todos de izquierda y con jueces que pertenecían al MIR y con por jueces favor, socialistas. Así metieron a los militares presos. La palabra por acá, por favor, Alberto Godú, que Alberto Godú también quiere opinar. Solo me gustaría decir que se hace muy difícil discutir así. Muy difícil discutir, ¿cierto?, con gente que lo único que hace es negar y usar una metáfora bélica, ¿cierto?, hablar de la batalla de Pocuro, hablar de que la posibilidad de ir armado, más allá, ¿cierto?, de los problemas que puedan haber, más allá de de lo difícil que sea construir una historia común. Repito, lo que no podemos hacer, ojo, repito, es trivializar
reducir a cuestiones triviales, ¿cierto?, la comisión de crímenes de lesa humanidad. Sí, esto que se está sean de uno u mucho otro más lado, grave. a lo que voy es que los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda, son una conquista. No es trivial que se impida por la fuerza un acto de expresión de No, ojo, yo estoy... Discúlpeme, señor González, yo estoy en contra de la censura previa. En Chile nos demoramos, ¿cierto?, en la película de la última tentación de Cristo. Nos costó mucho, ¿cierto?, derogar en Chile la censura previa. Yo no estoy, ¿cierto?, por negar la libertad de expresión con la libertad de presentar, ¿cierto?, una opinión historiográfica, ¿cierto?, hablar de opiniones distintas, señalar otras fuentes. ¿Qué es lo que ustedes señalaron al comienzo que Mireya no le parece? Que es la libertad que tengan ellos de... Yo creo que en principio al menos, ¿cierto? Al menos que, ¿cierto?, salga, por ejemplo, como el proyecto de ley que actualmente se está tramitando y que lleva a cabo la senadora Lili Pérez, ¿cierto?, de incitación al odio, en el que, por ejemplo, si es que este homenaje implicara, por ejemplo, incitaciones al odio nacional, que implicaran, ¿cierto?, llamados a la hostilidad, ¿cierto?, llamados a la discriminación arbitraria, evidentemente que en Chile esa sola conducta, ¿cierto?, La podría ser película Machuca penalizada. que presentaron ustedes. Por favor, Ojo, pero es que usted me está tratando como de ustedes, como de nosotros. Eso es lo que yo no estoy, ¿cierto? Yo no estoy en contra de todos, ¿cierto?, los militares. Yo jamás he considerado que todos los militares son criminales, por favor. Nadie en su sano juicio podría decir eso. Por lo que dice ella. Tampoco la señora García está sosteniendo eso. La señora García sostiene que criminales son aquellos condenados por los tribunales. Pero si estamos de acuerdo en eso, entonces por lo menos podemos tener un punto de partida. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, entonces se hace muy difícil discutir eso. Coronel Krasnov por un crimen que dicen que se cometió cuando él estaba en España. Obviamente nosotros no vamos a compartir ese criterio de validar la sentencia judicial, porque es inválida evidentemente. Y en los juicios en que él ha sido condenado son todos de esa índole. Dígame, don Máquina, y don Israel Borges, que decía que lo tenían Curco los desaparecidos, ¿no es cierto?, el señor Izaguirre, don José María, y muchos jueces, miembros de la Corte Suprema, presidentes, que actuaron evidentemente, yo diría, con lenidad durante la época de Pinochet. ¿A eso no se le condena? No, yo no condeno a don Israel Borges, él ejerció su magistratura y nunca fue condenado bajo ningún respecto. Ahora, el tema de los desaparecidos, ahí tendríamos que tener otro programa para analizarlo. En este momento, los cadáveres que han sido encontrados y los que no han sido identificados son más que el número de los que se dicen desaparecidos. Así que técnicamente en Chile, pero no quieren terminar el proceso. ¿Por qué no identifican a todos los del patio 29? ¿Por qué no identifican a los que hay incluso en el Instituto Médico Legal? ¿Por qué se han demorado 20 años en eso? Cuando están ahí. Porque es una bandera política. Bueno, no quiero caer, digamos, en lo pequeño de nuevo. Pero yo quiero insistir en una sola cosa. No hay duda de que la dictadura militar, hablemosla con su nombre, mató en forma absolutamente ilegal mucho más gente que los que pudieron caer en la época de Allende. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay bandos del gobierno en que se pide respetar las vidas de las personas, a todos los uniformados que tuvieron que actuar contra los 20.000 terroristas armados. Terrorista, ¿no? ¿Bernardo Leyton era un terrorista? Eduardo, ¿podría contar algo de esto? Es distinto que una persona por cuenta propia actúe indebidamente, y eso era imposible de evitar. Pero no era una política de Estado. Miren, yo soy nieto de Raúl Rettig, ¿ya? Y lo único que quiero decir es que la reconciliación solo puede partir a partir de una verdad más o menos compartida, que es que en Chile actualmente existen como víctimas de ejecución y desaparición reconocidas oficialmente por el Estado de Chile hasta agosto del 2011, 3.216 personas, compatriotas nuestros, reconocidos oficialmente como víctimas de ejecución y desaparición por parte del Estado de Chile. Yo estoy dispuesto a discutir con ustedes, ¿cierto? No, pero es que estás partiendo de cifras equivocadas. Desde luego cerca de 500 fueron víctimas de los terroristas de izquierda, no del gobierno militar. Hubo una confrontación. Oye, y hubo de acuerdo a lo que tú estás, permítame, Juan, de acuerdo a lo que tú has venido señalando, de lo que vienen estudiando ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Portales, y a propósito de lo que acaba... Y el Observatorio de Derechos Humanos también. Y el Observatorio de Derechos Humanos. ¿Tú crees que puede haber reconciliación si, como vemos acá, no hay un acuerdo entre verdades? Hay ciertas cifras, acá las impugnan, otros las señalan. Mireya, por un lado, tiene una visión de los hechos, ustedes tienen otra. La gente en general está dividida respecto a la situación de cuándo comenzó la violencia, de quiénes son los responsables. ¿Podremos alcanzar esa reconciliación que tú señalas de fondo alguna vez? Mira, es un problema historiográfico. Mi respuesta es no. Porque la reconciliación se alcanza con perdón y olvido.
señor Después Pérez de la me estaba revolución de preguntando a mí. 1891, Me estaban cuando preguntando a mí, señor murieron... Pérez Díaz. Voy de inmediato por ahí. Me estaban preguntando a mí. Ah, no sabía, yo creí que estaba preguntándonos a todos. Ya, pero la Si tú respuesta eres el por dueño parte de del los panel, Hermógenes dice que soy no. el dueño, Profesor pero cuando me Gambús. preguntan a mí, yo contesto. Profesor, desde su punto de vista. Le estaba diciendo, cuando me interrumpió don Hermógenes, de que desde el punto de vista historiográfico es muy difícil llegar a un acuerdo. Hay, qué sé yo, eventos muy sangrientos como la Revolución Francesa, por ejemplo, en que todavía tiene Francia dividida en dos. Yo estuve en Francia para el bicentenario de la Revolución Francesa y vi cómo se agarraban en la calle a puñetes los partidarios de la Revolución con los enemigos de la Revolución. Y eso incluso podemos ir más atrás. Yo diría que habría que llegar a la lectura antigua ya, o sea, qué sé yo, a los griegos, a los romanos, como a poder encontrar una cierta, yo diría, frialdad para juzgar los hechos en forma objetiva. Por lo tanto, siempre vamos a tener dos verdades. O sea, ni siquiera sería el tiempo el que logre calmar las pasiones. ¿Interrupción? Por cierto. Muchas gracias. La reconciliación se alcanza cuando hay perdón y olvido. En la revolución de 1891 hubo cerca de 10.000 muertos. Y sin embargo se dictaron todas las leyes de amnistía y se respetaron, que fueron necesarias. Se dictaron más de 6. Y finalmente, a 5 o 6 años después de la revolución, ya no había odiosidades, incluso se habían unido almacedistas con anti-almacedistas. A los 3 años. Hagámosle la misma pregunta a Mireya García, que está en nuestra unidad móvil. Mireya, ¿se podrá llegar a algún tipo...? Ya le voy a dar tiempo a que hable, don Juan. Mireya, ¿usted cree que podrá haber esta reconciliación, podrá haber puntos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Hermógenes en el sentido que tiene que haber perdón y olvido? A ver, yo le preguntaría al señor Hermógenes si a él le detuvieran, le secuestraran a un hijo, lo torturaran hasta la muerte y además los restos los escondieran y él, en algún lugar donde él nunca los va a poder encontrar. ¿Tendría capacidad de olvidar? La verdad es que hay que tener piel, sangre y sentimiento para comprender de que jamás se puede olvidar y menos perdonar tanta maldad, tanto crimen, tanta violencia vivida por nuestros familiares detenidos, desaparecidos y asesinados. Así que mejor que no opine de un tema en el que realmente él no puede tener ninguna empatía, ninguna comprensión, ninguna sensibilidad, y yo entiendo que no lo pueda tener, porque él fue partidario y sigue defendiendo a quienes cometieron estos crímenes. Lo segundo es que con este tipo de razonamiento yo creo que queda absolutamente claro de que no hay ninguna posibilidad de reconciliación, porque además la reconciliación presupone primeramente el establecimiento judicial de la verdad total y segundo, la sanción penal para todos los violadores de derechos humanos. Antes de eso vamos a mantener discusiones de esta naturaleza que en realidad no conllevan a ningún lado, porque cuando hay una negación absoluta de los hechos que están probados en los tribunales a lo largo de nuestro país e incluso internacionalmente, donde hubo sanciones de todo el mundo y de las organizaciones internacionales más importantes de la humanidad en contra de la dictadura, precisamente por las violaciones a los derechos humanos, la verdad es que es muy difícil llegar a un entendimiento básico con esta postura que sencillamente se centra en la negación. Quiero hacer otra aclaración y decir que yo creo que Chile no se merece tanta mentira. O sea, hay que tener un poquito de respeto por el pueblo chileno. Cuando alguien decía ahí en ese panel de que se han encontrado más cuerpos de detenidos desaparecidos que los detenidos desaparecidos que existen, quiero decirles que la cantidad de detenidos desaparecidos oficiales reconocidas por el Estado de Chile son 1.300 detenidos desaparecidos y que la cantidad de restos óseos que se han encontrado corresponden a 150. Por lo tanto, no hemos encontrado ni siquiera el 10% de los restos de los detenidos desaparecidos, lo que tampoco significa que estén todos identificados. Así que tratemos de ser un poquito más respetuosos con la inteligencia del pueblo chileno. Don Juan González. Yo te voy a decir que aquí estamos en desventaja, porque estamos 3 contra 2 acá y a Mireya le estás dando mucho espacio. Así que algo estamos siendo dame algo a mí. Aquí hubieron 2 visiones muy distintas. Una fue la de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que cuando entregaron el poder, el dictador que dicen, que entregó el poder, ¿y a quién le entregó el poder? A los señores políticos, nosotros. ¿Sabes qué es lo que se pensó ahí? Que lo pasado, pisado.
Y de aquí para adelante, el que comete delito, ahí sí. Pero no entremos en esta cuestión. ¿Quiénes fueron los que...? Porque a nosotros nos dicen que están exacerbando el odio. Yo les digo una cosa a la Mireya y a todos. Nosotros estuvimos más de 20 años callados, soportando el Museo de la Verdad. Y quiero decir, el Museo de la Memoria. No, ¿saben por qué lo digo así? Porque yo siempre digo de que al frente deberíamos hacer el Museo de la Verdad. Es un acto fallido, se le salió la verdad. El Museo de la Verdad lo deberíamos hacer al frente nosotros. Freud, la película Machuca. Y nosotros la vamos a ver, la película Machuca. Y sufrimos cuando Allende, medio litro de leche para los niños, porque esto y el otro. Si no había leche, porque la botaban y se tomaban los fondos y había una leche de tapa roja y una de leche de tapa blanca que era pura agua para los pobres, porque los que más sufrieron en ese gobierno fueron los pobres. Después hacen la película ¿Quién mató a Virto Jara? Después la señora Bachelet, a cada rato hablan de la dictadura y la dictadura. Nosotros pensamos, muchos pensamos en Chile, que una vez que se le entregaba en democracia el país, esto se terminaba. Pero llegaron con un odio tremendo y con una... Pero déjame, porque a ella le diste mucho tiempo. Pero estamos con un tiempo también, ya, también tenemos que escuchar la tiempo. Con un odio, oye, con un odio tremendo, y creo yo de que la Mireya no debe... Yo no la interrumpo, no te interrumpí, así que respétame a mí. No, y usted trate de usted, de usted. Ve, ahí en la izquierda. Ya, yo creo, ¿me entiendes tú?, de que la Mireya y este país estuvo durante los 20 años falta de algo muy grande. Y lo voy a decir aquí, falto de Dios. Eso de sin perdón ni olvido es falto de Dios. Y cuando las personas, en mi creencia, tienen falta de Dios, son faltos de amor también, ¿me entiendes? Vamos a echar un porque, vistazo a Twitter. Déjame terminar. Pero, porque hay alguien, los últimos 10 segundos, el hombre Juan, porque más si no se nos va el grande que programa. pisó la tierra, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ustedes como no reconocen eso y no reconocen... Un país que anda bien es cuando se apoya en Dios. Okay, un país que no se apoya en Dios anda a las patadas. Ok, les vamos a dar luego 30 segundos a cada uno de los participantes de este que no me digas que panel terminó para que puedan dar sus últimas consideraciones. Le quiero decir a la gente que ha opinado en Twitter algunas de las opiniones. Nicolás Allende dice, ¿por qué no hablan de la estafa de Pinochet? Toda la plata que estafó al país. Christopher Sánchez dice, una cosa es la libertad de expresión y otra falta de respeto a la memoria de las víctimas. Juan Gutiérrez dice, si homenajean a Allende, ¿por qué no lo pueden hacer con Pinochet? Seamos justos. Por acá, Macarena Fernández dice, señor Hermógenes, ¿qué hay que perdonar y olvidar si usted dijo que no pasó nada? Fernanda Cifuentes dice, Pinochet merece un espacio en la historia para aquellos que lo consideren así. Dejemos a otros vivir su vida. Fernanda Parra dice, Allende puede ser considerado un mal presidente, pero Pinochet fue un dictador y un asesino. Mauricio Reyes Solís dice, la verdad es una sola, el dictador Pinochet es un asesino. Felipe Bermúdez dice, esa señora se manifestó cuando la izquierda homenajeó a Erich Honecker, dice Felipe-Bermúdez. Por acá, Black Hawk, que es Pablo Laboriel, dice, la verdad, aunque les duele a la derecha, es que Pinochet es y será recordado mundialmente como dictador y asesino. Sergio Ulloa dice que hay que ser ecuánimes, libertad de expresión corre para ambos bandos. Por acá, Sergio Peña Valdés dice, hay que preguntar si Pinochet habría autorizado un homenaje a nuestro presidente Salvador Allende. Tamara Callejas dice, ¿cómo pueden homenajear a un dictador que hizo que no pudiera conocer a mis padres, señores Hermógenes y González? Por acá Pablo Enrique dice, hágale un homenaje a Jaime Guzmán, a Jorge Alessandri, pero no a un asesino casi igual a Hitler. La libertad empieza por respetar. Mireya, escuche también, dice Víctor Garay. Víctor Esteban Díaz dice, Pinochet divide demasiado al pueblo chileno, lo siento por mi país. Claudia Muñoz dice, no es posible hacer este tipo de homenajes, es dañino, aún no se curan las heridas del pasado y esto revive. Fede Muñoz dice, se equivoca señor, en Alemania está prohibida toda manifestación a favor de Adolf Hitler. Geo Loyola dice, no soy de derecha ni de izquierda, pero ¿por qué se le puede hacer un homenaje a Allende y a Pinochet no? Dice Geo Loyola. Tomás Sagredo dice, ¿cómo es posible que estos señores justifiquen la muerte de sus propios compatriotas? Son unos cobardes. Y Sergio Garrasco dice, tolerancia y libertad de expresión. ¿Por qué le hacen homenaje al dictador cubano? Él también ha matado y torturado. 30 segundos para cada uno de los integrantes de nuestro panel, profesor Gasmuri. Mira, yo repetiría lo que dije al principio. Creo que la cosa, desde el punto de vista legal, está clara. O sea, se puede hacer esta exhibición del reportaje, del documental. Y ciertamente, si después se quiere hacer un homenaje, yo creo que también es una cosa que es legal. Ahora, que haya gente que lo encuentre ilegítimo es distinto. Yo comprendo que los
los parientes de detenidos desaparecidos, torturados, ¿no es cierto?, exilados, no les gusta esto. Es perfectamente explicable. Pero me quedo con eso, con lo que acabo de decir. Ok, Juan, fue la visión del profesor Cristian Gasmuri, profesor de Historia de la Universidad Católica. Don Juan González, presidente de la Corporación Yo Nacional de pienso de que lo que pasó fueron los grandes responsables de los que mataron y dispararon primero. El que siembra vientos cosecha tempestades. Pero quiero referirme muy cortito al tremendo honor que tuve de ir a Cuba, donde la gran mayoría, quiero decir a Miami, donde la gran mayoría de los cubanos me decían nosotros necesitábamos un Pinochet para que no hubiera todavía más de 50 años el sufrimiento tremendo que hubo. Y qué suerte que ustedes se libraron, porque lo que pretendía Allende era invitaba a Fidel Castro porque querían hacer de Chile una Cuba. Entonces yo recibí este premio y les voy a decir de que ahora vienen las delegaciones que dicen de que no se haga este acto. Internacionalmente Chile quedaría pero pésimo con esta democracia, porque viene el Lord Montgomery de Inglaterra, que está llegando el 8. Vienen varias visitas internacionales. De visita aquí. Vienen los cubanos, viene el alcalde de Miami, muchas autoridades. Le damos la palabra a Alberto Cudú, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. A ver, la Convención Americana, en su artículo 13, tratado internacional al que Chile voluntaria y libremente y soberanamente suscribió, señala que las expresiones de odio quedan al margen de la protección de la libertad de expresión. Eso de partida. Si es que acaso este homenaje, ojo, llegara a constituir una incitación al odio en términos que lo define la doctrina y la jurisprudencia internacionales, en que por ejemplo impliquen la negación, trivialización, justificación o aprobación en público de crímenes de lesa humanidad, eso claramente, ojo, claramente compromete a estas personas de la imagen internacional que da Chile ante el mundo, ante los tratados que libremente y soberanamente Chile ha suscrito. Entonces eso es lo que me parece muy complejo. O sea, libertad de expresión sí, para ambos bandos. El patrimonio de los derechos humanos no es patrimonio de uno u otro sector, es de todo. Pero ojo, mucho cuidado con el lenguaje, con la incitación al odio, que puede estar escondida y es muy fácil, ¿cierto?, de deslizarse. Muchas gracias. Mireya García también tiene 30 segundos para cerrar esta discusión. Sí, yo quiero hacer un llamado y una solicitud al presidente de la República en el sentido de que evite la realización de esta afrenta en contra de la democracia y del Estado de Derecho. Creo que él tiene todas las posibilidades y debiese tener la voluntad de evitar que se vulnere tan gravemente la memoria, la historia y el sufrimiento de nuestros familiares víctimas de la dictadura. Nosotros ya no estamos como país, no estamos como sociedad en condiciones de tener que aceptar un acto de esta naturaleza que en definitiva significa reivindicar la violencia, el terrorismo de Estado y la vulneración de la vida. Y eso es inaceptable en una democracia. Muchas gracias, Mireya. Mireya García, vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hermógenes Pérez de Arce. Bueno, yo creo que esta noche hemos visto de qué parte surge el odio en nuestra sociedad. Y hay que dejar muy en claro que aquí en Chile, en 1973, había elementos armados bajo la protección del gobierno de Salvador Allende, había tropas extranjeras para consumar un proyecto totalitario por la vía armada que implicaba matar gente para tomar el poder. Y hubo una intervención de las Fuerzas Armadas que fue pedida por la enorme mayoría democrática del país, encabezada, en cierto modo, por don Patricio Aylwin, que no solo defendió la intervención de las Fuerzas Armadas. Hay documentos en que se dice que se les pidió no hacer un gobierno demasiado breve, porque había la necesidad de erradicar un terrorismo de gran magnitud. Y finalmente, ¿en qué hemos terminado? En que los que fueron llamados a combatir la violencia, muchos de ellos están hoy presos, y en que los que practicaron el terrorismo fueron todos indultados y perdonados, cerca de 1000, y gozan de plena libertad en este momento. Hay un estado de injusticia latente y de desconocimiento de la verdad histórica. Perfecto, Hermógenes, muchas gracias. La gente que ha opinado, muchas gracias también. Lo único que podríamos decir al final de llegar a realizarse esta actividad y las actividades en contra, ojalá que no terminen con actos de violencia como lo que pasó anteriormente, porque no queremos tampoco seguir cada vez más
metidos en la violencia y seguir dándole vuelta al respecto. Yo creo que nos merecemos también como sociedad algo más de paz y tranquilidad.